Hola, soy la Basmati de nuevo con vosotros. Esta vez para contaros, bueno, os voy a contar varias cosas en plan cruzado porque ha llamado mucho la atención. He estado viendo artículos relacionados con un cuadro que pinta Velázquez a su esclavo, que él le da libertad, que se llama, después de estar con él trabajando años, que lo aprecia muchísimo, que es muy inteligente. Estamos en el siglo XVI, en pleno barroco, y bueno, se llama Juan Pareja. Este cuadro en su momento lo compró el Metropolitan. Ya sabéis que Velázquez atraviesa la mirada, o sea, no es tanto que, digamos, sabe captar una imagen como que sabe captar el carácter de la persona que tiene enfrente. Juan de Pareja aprendió el oficio, ayudándole a su maestro, aprendió el oficio de pintor y fue un buen pintor que estuvo en la corte de los Austrias pintando. Se ha dicho que no tiene pintura, no se conserva, sí que se conserva pintura y de hecho es muy curioso porque era una persona orgullosa e inteligente que consiguió su libertad, era muy demandado como pintor y no me acuerdo cómo se llama el cuadro, no sé qué, de San Mateo, y él se retrata a sí mismo dentro de la historia para reivindicar que es un hombre libre. Porque él pertenecía a una condición que se llama los moriscos. Los moriscos son musulmanes. Cuando España ha sido conquistada el reino de Granada, pues, digamos, se firman unos tratados por los cuales se le va a respetar su religión, se les va a respetar su forma de vida, etcétera, etcétera. Después no se respetó nada y Cisneros, entonces ellos cubrían la apariencia pero seguían siendo musulmanes. Entonces Fernando Católico le dijo, o sea, los reyes católicos le dijeron a Cisneros que presionara un poco para que esto cambiara. Y Cisneros presionó tanto y tanto que se pasó 3 pueblos, se dedicó a quemar las bibliotecas de Granada. En teoría, él dice que como los libros que tenían que ver con la Suna, el Corán, etcétera, etcétera. No, lo quemó todo para que esta gente tuviera que irse. Muchísimos se fueron al Imperio Songhai, que lo he contado, que es en el Níger, se fueron como mercenarios, luego se promocionaron dentro de este Imperio Songhai y llegaron a ser generales. Alguna vez os tengo que hablar de algunos de ellos, porque de aquí de mi tierra hay, y son historias preciosas y por eso no es de extrañar que si vais por ejemplo a Mali o incluso yo tenía un vecino de Guinea Conakry que se llamaba Kuti, Ismael Kuti, y Kuti significa godo. Lo que pasa es que estas personas desde la conquista ahora han pasado 500 años, pues era negrita totalmente, o sea, tenía sangre española, apellido español, pero llevaba 500 años esos apellidos. Bueno, y una de las cosas que se reivindicó también, porque al final, mirad, hay un proceso como de desgaste, de incomodidad, de estigmatizar a esta población, que era población cualificada e indispensable, que se les explotaba, que eran fantásticos agricultores, muy buena gente, y bueno, todo eso cayó en la ruina, porque al final se le acaba expulsando, Felipe II los expulsa a los moriscos, y se llegan a llamar moriscos, su etimología es en griegos mouros. Después los romanos empezaron a llamarlos moros, mouros es oscuro, pero bueno, oscuro no es negro, vamos, quiero decir que negro no tengo ningún problema con la gente de color, pero es curioso que ahora mismo se ha puesto en el Metropolitan a Juan de Pareja reivindicando una cosa que un señor puertorriqueño de color hace un siglo y pico, a principios del siglo XX, estaba reivindicando el que determinadas personas habían sido esclavas, habían sido personajes importantes y no se les tenía en consideración. Entonces, siguiendo esa línea, digamos, se arroja otra mirada, otro relato que aquí ha llamado mucho la atención, por eso quiero hablaros un poquito en España, que es el de el esclavo, que es alguien inteligente, que hace mucho por la... En fin, todo esto aquí en España es sorprendido. Esto de afroamericano, ¿cómo es? ¿No? Afrohispano. ¿Qué es afrohispano? Si llevaban 800 años aquí. No sé, que eran morenitos. Yo soy morenita, debo ser afrohispana también. No sé, no sé. Se supone, él nació en Antequera, nuestro esclavo de Velázquez, que luego sería un pintor famoso y demandado, aunque no se conserven muchos cuadros de él. Porque de hecho Palomino es nuestro Vasari español y se hace un inventario de los pintores más notables de la época y anteriores y lo incluye
lo incluye como un fantástico pintor. O sea, era listo como el hambre, ayudó al maestro y el oficio siempre se roba con la vista. Eso me decía mi maestro. No es tanto el que te pongan a hacer caligrafía, que bueno, a lo mejor los niños, sino de adultos. Por eso los buenos, por eso nuestros profesores no nos enseñaban demasiado, porque no querían que fuéramos competencia. Me estoy refiriendo a Bellas Artes. El problema es que la mayoría de mis compañeros, de quienes aprendí muchísimo, era gente que llevaba en la calle bastante tiempo pintando en plan freelance, los explotaban y entonces querían, digamos, a su currículum adjuntarle que había estado 5 años en la universidad porque eso, digamos, su caché lo mejoraba, pero eran mejores profesionales que muchos de los profesores y eso era lo que muchas veces me dirigía, porque te pones a hacer una pieza y en un momento dado te atrancan, ¿no? Y entonces, cuando estaba atrancada le pedí ayuda y eran generosísimos y me decían, no, mira, deja aquí, dale esto o no hagas lo otro, y les resultaba fácil y fueron, realmente aprende el grupo, pero ¿qué ocurre? Que somos competencia, a lo mejor 500 personas anualmente, salimos a la calle, entonces claro, si nos cuentan muchas recetas de cocina, ellos consideran que vamos a hacer eso es una tontería, porque en realidad un cuadro puede tener, digamos, una parte técnica en la cual puede tener buena factura, que llaman los de historia del arte tan cursiles, perdonarme, pero tiene más cosas, tiene composición, tiene como la escritura, no necesariamente una buena letra es una letra bonita, o sea, tiene un componente personal de subjetividad, de qué colores eliges, qué colores omites, qué barnices le das, tiene muchísimas cosas, entonces realmente porque te enseñan a dar una veladura así o así o cualquier tontería de estas, no creo que les vaya a robar el... Es que me parece de persona insegura totalmente. Aparte de que ahora mismo no es el único soporte que hay. Lo que pasa es que os voy a decir una cosa. En mi experiencia, la pintura y el dibujo es como un entrenamiento, otras cosas, porque cuando vas a fotografiar ya compones de otra manera. Intentas evitar la simetría, yo qué sé, la luz, sobre todo la composición de la luz, la trabajas de otra manera, no sé. Es como realmente dibujar y pintar, aunque no te dediques a ello, es como una escuela para poder hacer otras cosas, se te ocurren muchas cosas. En fin, después de contar eso, a veces cuento un poquito los moriscos y después nos vamos al Metropolitan para contaros Juan de Pareja, esclavo de Velázquez, que le dio la libertad, el manumiso. Bueno, os voy a decir una cosa. Dicen, malas lenguas, le dio la libertad en Italia, pero él se vinculó mucho al yerno de Velázquez, porque Velázquez era, digamos, el jefecillo de las colecciones reales. Lo fue con 23, 24 años, porque era un genio. Yo creo que nació genio. Se dio cuenta el suegro, él se casó con la hija de su maestro, Pacheco, en Sevilla. El suegro se dio cuenta que era muy inteligente. El suegro era más que fue su maestro, era más un teórico, un buen escritor. Se casó con su hija cuando tenía 15 años, era bastante habitual en los talleres de los pintores, y que se casara, bueno, casi todos los gremios se acaban casando con los mismos de su gremio, porque así no se lleva sorpresa. ¿Y por qué decía eso? Así, porque él accedió a la corte y muy joven fue, y allí conoció cuadros que después se perdieron en la época de Napoleón. O sea, él era el mantenedor de las colecciones reales, que aunque luego se quemaron en los alcázares y tal, así todo teníamos mucho. Y allí fue donde conoció a la familia Arnolfini, yo qué sé, donde redondeó su genialidad como Tiziano, todo lo que suponía, no sé, ¿cómo se llaman estos holandeses? El Bosco, Platinir, bueno, Patinir, digo Platinir como el futbolista. Bueno, quiero deciros que terminó su formación visual allí y después le aconsejaron ir a Italia y fue a Italia 2 veces, con lo cual fue, en fin. Y estando en Italia, en una ocasión, antes de pintar a Inocencio X, para hacer mano, cogió al esclavo y le dijo, venga, vamos a calentar. Y hizo el esclavo antes de Inocencio X, que es una pintura. Bacon estaba enamorado de esa pintura, iba a ver al Prado y la veía una vez, 2 veces, 3 veces, la pintó 1 millón de veces, porque es que simplemente ahí sí que le roba el carácter, pero a su esclavo también lo hizo. Y se le ve una... Y ahora el Metropolitan, que compró en el año 70-71 esta pieza por creo que 4 o 5 millones, que hoy sería, que fue una bomba en aquella época, sería un equivalente a 40 millones de dólares, comparando la inflación que ha habido de entonces a ahora, pues digamos, ahora mismo la tienes puesta
con un relato diferente, o sea, con una visión totalmente distinta, porque en el tema Estados Unidos está lleno de minería y eso produce muchísimas fricciones. En el caso de gente de color, pues ya ni te cuento, pero los españoles, eso de hispanoafricano, nos ha llamado mucho la atención. Entonces, un marroquí nacido en Estados Unidos, o sea, un hijo de marroquí nacido en Estados Unidos, que es un, un africano, ¿qué? Porque marroquí hay muchísimo con los ojos claros, el pelo rubio, pero mucho, mucho, porque los godos, los germanos también fueron allí, a África. En fin, no sé, es que hemos quedado así como, oh, porque cuando se produce la expulsión de moriscos, me parece que son entre 300 y 350.000 individuos. El duque de Lerma hizo el agosto, consiguió como medio millón de doblones, y, que era un capital para el momento, pero sin embargo destrozó lo que era la agricultura, porque por ejemplo los moriscos eran un tercio, ahora lo contaré de forma más ordenada, eran un tercio de los habitantes, por ejemplo, de la Comunidad Valenciana, en Andalucía también muchísimo. Entonces, pues ellos, digamos, trabajaban por poco dinero, trabajaban muy bien, muy buenos agricultores, y todo lo que eran plantaciones de azúcar, la zafra y todo eso, que lo he dicho en otras ocasiones, porque llevaron a los esclavos negros a América, pues de pronto se quedaron sin mano de obra, pero sin embargo las élites hicieron lo que dijo el duque de Lerma, que venía de ser el primer ministro, es que también se quedaban con las tierras de ellos gratis, o sea, los que eran los señores que tenían grandes extensiones y tal, pero los grandes señores no querían que se fuera de esta población porque era una población bastante cualificada y supuso pues una descapitalización más para España, lo mismo que había supuesto la expulsión de los judíos. Una descapitalización total y una ruina increíble, porque esto es el centrifugado de mi lavadora, porque lo que era una agricultura pujante pasó a ser una agricultura, no, pasó a ser campo de vacíos, sin gente que los trabajara. Y eso en un país como el nuestro, encima, cuando se le expulsó hubo una peste grandísima, pues hizo que la población, en fin, pasara hambre y tal. Pero a los gobernantes le importaba poco, porque ese concepto conservador que hay de que como si fuera el día y la noche, los pobres son pobres, los ricos son ricos, pues como que no se puede modificar y ya está. Sacaron taja y en paz. Bueno, ya a ver si os lo cuento un poquito más ordenado, menos caótico. La expulsión de los moriscos fue una catástrofe por el abandono de campos y la inhabilitación de las cosechas. La regresión, porque es que una zafra no lo hace cualquiera, hay que ser muy fuerte físicamente. Ahora me imagino que habrá hace tiempo ya máquinas especiales cosechadoras como la hay de trigo y de montones de cosas, pero entonces no la había. Bueno, la regresión demográfica incrementada por la peste acelera la tragedia de lo que fue una descapitalización para nuestro país. Pero hay muchísimos beneficiados. El duque de Lerma, que es, ya sabéis que en su momento los reyes están teniendo primeros ministros que son realmente los que sacan tajada económica de todo este tema. Estos son válidos, hacen y deshacen a voluntad. El duque de Lerma, el instigador, se embolsa más de medio millón de ducados, el equivalente al dinero que se necesita para organizar una flota de combate, para que veáis hasta qué punto medio millón era, no sé si eran medio millón de doblones, no sé qué, ducados, perdón, como los cigarros. Se estima que entre 300.000 personas, 300.000 almas y 350.000, el país no estaba tan ocupado, tan poblado. Son los que son expulsados, un porcentaje altísimo, sobre todo en Aragón, Andalucía, pero más que nada en Levante y Andalucía. Y después va a estar porque acaba de ocurrir hacía poco tiempo la rebelión de las Alpujarras con Felipe II, bueno, que es un porcentaje nada desdeñable si aceptamos el hecho de que son la mano de obra cualificada, esencialmente población laboriosa que está centrada en el campo y en labores que los cristianos viejos desdeñan. Hoy mi tierra casi son los que han hecho el milagro económico, los marroquíes y los africanos, porque por mucho que digan de, ay, la que está cayendo, ay, cuánto paro hay, nadie quiere trabajar ahí porque son unas condiciones durísimas y no exactamente está bien pagado, no nos engañemos. Bueno, aprovechando unido a que han llamado, los anatomopatólogos de la zona han llamado la atención de que hay unos tumores rarísimos y aunque llevan trajes de protección para los pesticidas y todo este tipo de cosas, pues algo captan porque hay muchos cánceres juveniles y muchísimo cáncer de mama en mujeres, o sea, algo ahí se tragan. Bueno, aprovechando la disidencia
de gente adaptada tras las revueltas de la Alpujarra, la expulsión es un error de Estado cuya condena ya no resuelve nada, pero sí el censurable enriquecimiento que hizo a raíz de la expulsión de Moriscos. Sí, pan para hoy, hambre para mañana. Unas cuantas gentes de la élite se ganó muchísimo dinero porque toda esta gente abandonaron sus tierras. Y además, voy a decir una cosa: los que se fueron al Magreb, como resulta que estos habían sido forzados a ser católicos, pues como allí el que no era musulmán era, en fin, los mataron, los masacraron. Pero esta expulsión generó un enriquecimiento de las élites, que es lo más reprobable éticamente. La preocupación de la autoridad del reino por la seguridad del Estado y una serie de argumentos porque se les estigmatizó religiosos únicos, dudosos la mayoría, pues yo qué sé, desde que la estrategia de Estado y su propia supervivencia, porque podían ser una quinta columna, porque en ese momento había ataques de los berberiscos y ataques de los turcos, no sé, que los discriminaban muchísimo, los maltrataron muchísimo. En Cataluña y en Valencia les llamaba sarracens, de sarracenos. Los impulsores de esta terrible y dramática decisión que sabe cuáles son los verdaderos beneficios de lo acontecido. Bueno, el fin de Al-Ándalus no termina con la conquista del reino de Granada, Nazarí de Granada. Voy a ver si lo cuento un poquito más arreglado, organizado. Una progresión ascendente. Es una de las confesiones que cohabitan en la península durante cerca de 800 años, que es el Islam. De pronto lo hacen entrar en colapso por el fanatismo religioso cristiano, que lo que quería era homogeneizar, porque había una idea de Estado. Somos el primer Estado europeo. Bueno, en el intento de integrar una comunidad de entre 300 y 350.000 almas, es una cosa absurda que no pueden conseguir. Y por un lado están, como os he dicho, los asaltos de los piratas de Berbería, que en las costas del sur, donde yo vivo, hasta la catedral es un castillo inexpugnable. La gente se refugiaba allí. Eso genera como si fuera una quinta columna por las fuerzas turcas en el Mediterráneo. Bueno, y la suspicacia que deriva de no asumir, no querían la diferencia, no querían una minoría diferente. Os voy a decir una cosa: ha habido una polémica porque a los sefardíes, si podías demostrar que eras sefardí, se te daba un pasaporte español. De hecho, se está haciendo en Turquía. Y los jóvenes que aprenden español en vez de sefardí, el ladino que viene de latino. Y bueno, también a estas personas dijeron que por qué en las ciudades como Shawan y Tetuán, que son ciudades de Andalucía, entonces lo que hicieron hacer es un inventario de apellidos. Mi apellido está Herrera. y hicieron un inventario de apellidos y pidieron, por favor, que estas personas con estos apellidos, que son herederos de los españoles de hace 400 años, pudieran tener también pasaporte español. No lo sé si lo han conseguido, creo que sí. Bueno, el caso es que hay una suspicacia derivada de no asumir la condición de cristianos conversos ofrecidas por la corona, que realmente no acabó de cuajar, pues hubo una resistencia muy notable a cambiar de creencia, pero que eran musulmanes. Al principio, y tras la pérdida del último bastión musulmán, o sea, como que no es oro todo lo que reluce. La espera para recuperar la totalidad de la península supone una especie de euforia incontenida, pero los mudéjares son una minoría residual que llevan las labores del campo, la gestión de pequeños zocos, del mercado, del menudeo. Pero ser musulmanes les priva del acceso a la universidad, les priva del acceso también a puestos de administración pública, de gobierno. No se les permite acceder a puestos de gobierno, porque es como si no fueran personas que te pudieras fiar de ellos. Bueno, una década después de todo eso, de la conquista, también los cristianos firmaron unas cosas, porque ellos nunca llegaron a conquistar Granada. Lo que pasa es que Granada, el rey granadino, Nasri, que eran los pelirrojos, que eran herederos, realmente no era sangre real, eran herederos de generales, era el aluvión que viene cuando la conquista de Córdoba, según Joan Vicent Vives, y entonces era un general. Por ejemplo, mi ciudad la fundó un esclavo turco, Jairán, ¿no? Que nosotros decimos hoy Jairo, es el nombre, ¿no?
y organizó la infraestructura muy bien, o sea, la noria, el agua que han cogido, le han hecho un aparcamiento y le han echado cemento encima. Estos arquitectos hacen cada destrozo, en fin. Y en el caso granadino, los nazarís, que llamábamos los narri, eso significa que eran los bermejos, que eran muy pelirrojos. Todo. Entonces, resulta que este señor estaba casado, tenía un hijo que iba a ser el heredero, era el heredero, pero resulta que se enamora de una esclava que habían tomado, una esclava cristiana muy guapa, y se casa con ella. Eso que dicen, bueno, los musulmanes, la poligamia, será en Arabia, porque aquí, bueno, el hijo y la mujer, la cruz le pusieron. La cruz, ¿cómo hacen los gitanos? Así. La cruz le pusieron. Entonces, a partir de entonces, digamos, facilitaron porque Granada tiene la penibética y es como inexpugnable. O sea, son los montes más altos de Europa y allí no podía subir un cañón ni podía una catapulta y tal. Pero lo mismo que pasó con los visigodos, que fue la propia familia la que traicionó, ahora en el Reino de Granada está pasando algo parecido. Realmente el Reino de Granada pagaba a los cristianos un impuesto muy alto, digamos, porque lo dejaran en paz, pero indudablemente tenían un nivel de vida superior a los cristianos, etcétera. Pero estaban siendo traicionados en este momento, digamos, estaba abriendo las puertas al enemigo la propia familia real, porque había una guerra civil en el interior de Granada por culpa de esta boda por amor. No quiero contaros más. Un día me dedicaré nada más que a hablar eso. Hay un libro muy bonito que se llama Al sur de Granada, al sur de Granada, y está hecho por un pakistaní de Oxford, profesor de Oxford, que siempre estoy hablando de él y creo que un día solamente voy a hablar de ese libro porque es una preciosidad. Y habla de toda esta quema que se hacen de libros, como los reyes católicos le dan unas pautas a Cisneros y entonces Cisneros, para que esta gente emigre y se largue y no les quede una conciencia en la biblioteca, quema las bibliotecas enteras, no solamente los libros religiosos. Y no sé por qué contaba esto tan largo de Granada. Bueno, Garnat al-Yahud, que era Granada la de los judíos. Bueno, porque firmaron el que se iba a respetar, el que se, digamos, que le concedían Granada, le daban la taja del Aujar, que era en mi tierra, del Aujar, a Boabdil, el chico, que realmente Boabdil es Abdullah. Y bueno, la cosa estaba así, pero no respetaron nada de lo que firmaron los cristianos. En el momento que, digamos, pudieron meter sus tropas allí, militarizaron la zona y entonces, si por ejemplo ibas a bautizarte tú o tu hijo, cuando ya eran bautizos forzosos, si no sabías qué nombre ponerte, pues te ponían Isabel o Fernando, como los reyes. Qué disparate. Pero los reyes católicos, cuando llegaron a Granada, Isabel y Fernando vieron que había todavía mucho ambiente musulmán y entonces dice que les desagradó. Y es cuando les dice a Cisneros que por favor que cambie todo. Después de 800 años, ¿qué quería el ambiente, por favor? Bueno, una década después, todo lo que firmaron no cumplieron nada los castellanos, como siempre. Una década después de la conquista de Garnata, de la Nazarí, las capitulaciones firmadas por los reyes católicos aclaran que se va a respetar desde la integridad física, pasando por el respeto a la religión, las costumbres y la lengua. Prohíben hablar en árabe. En mi tierra había una escuela que mandaba dominico a Tierra Santa, entonces pues le enseñaban árabe, entonces aquí todos hablaban en árabe, el obispo, no sé qué, y le llamaron la atención que no hablaran tanto en árabe. La lengua, serían respetadas como parte del pacto de rendición. Pero, claro, cuando les prohíben la lengua, les hacen pagar impuestos, no les permiten ser musulmanes, pues se rebelan y llevaban razón. Y después hicieron, porque les prometieron respetarlos físicamente y los pasaron a cuchillo. Mujeres, niños, Juan de Austria, que era bastardo, se nota que era bastardo. Claro, fue muy eficiente, no dejó uno vivo y repobló la Alpujarra con gallegos y la zona esta de aquí abajo con valencianos. Por eso donde yo vivo, las toponías o son árabes o son valencianas. Bueno, pero el cardenal Cisneros, se hicieron cartas Puebla, no permite las concesiones. Los mudéjares ven que su armonía está alterada por las circunstancias. O se bautizan o son expulsados. Tres flotas le aguardan en diferentes puertos, menudos fanáticos religiosos de la península, cuando el país ya estaba en quiebra, para hacerles más viajes. Hacerles el viaje más grato. Como es obvio, ven que el tema va en serio y abrazan la religión cristiana sin dudarlo. Hay muchos norteafricanos en Galicia, se vio la genética, lo hicieron los judíos. Hay muchos judíos, genética judía
en Asturias y mucha genética norteafricana en Galicia. A mí cuando me dicen Galicia celta, digo, no sé, porque todos los gallegos que he conocido eran muy morenos, eran más norteafricanos. Eso lo hizo el Estado de Israel, pidió permiso querían saber qué quedaba de sefará de la genética española y fueron tomando muestras a voluntarios, lo he contado más de una vez. Bueno, los alguaciles, el caso que cuando todas estas conversiones tuvieron ojo avisor. Entonces dice el historiador, dice, queda el tema de los expedientes de limpieza de sangre, que son el tormento que arrastran los recién convertidos, pues te exigen que tengas para tener la sangre limpia 4 generaciones. Qué tontería, ¿verdad? Pureza de sangre. Entonces, por ejemplo, para repoblar toda esta zona, las cartas Puebla y tal, necesitaba demostrar pureza de sangre. Velázquez no lo tenía, ¿eh? No sé si tenía el padre judío. Y Cervantes padre judío, y Santa Teresa, y Fray Luis y San Juan, todos tenían, no tenían ni 4. Si es que aquí el que no es mandinga es... Bueno, la nueva religión de cristianos, nuevo morisco, ya es legal. Y el Señor engrosa sus filas con nuevos adeptos, con lo cual las recaudaciones religiosas de la Iglesia aumentan. Ya que la Iglesia a partir del siglo XIX es mendicante, eso dicen, digo, si es mendicante, ¿cómo mantienen todo el patrimonio que tienen ingente? Bueno, queda el tema de los expedientes de limpieza de sangre, que son los pobrecillos, te exigen 4... Entonces, claro, no pueden acceder a ningún sitio, pero eso para demostrar la limpieza de sangre, que ni eres musulmán ni eres judío. Yo creo que todo el país, o casi todo el país aquí abajo, éramos musulmanes o judíos. Bueno, ellos tienen unos hábitos culturales, son muy limpios, no comen cerdo, en fin, son respetados, su lengua también. La Inquisición se pone de perfil con la catequesis, pero todo esto no sabían castellano y no les dan la catequesis ni en árabe ni nada. En aquella época empieza a surgir el aljamiado, que está escrito en árabe, pero sin embargo es lengua romance. Es muy bonito, ¿eh? Pues las conversiones, de hecho, los primeros, digamos, indicios que hay del castellano, de las shasha, muy shasha, dicen habibi, entonces te dicen términos hebreos, términos árabes. Pues es normal, el español tiene un 25% de voces árabes y mejor. Bueno, las conversiones de los moriscos son en masa. Y el catecismo castellano, para hacer la catequesis no es traducido. Pues ya me explicaréis cómo aprende la religión. Años más tarde, con Felipe II, que es muy recio con sus convicciones, que es un fanático religiosa y política, niega una prebenda de su padre, porque el padre había dado más concesiones, Carlos I, a cambio de unos impuestos especiales. En práctica, ya que era el pago de un buen puñado de ducados, los moriscos le habían pagado 40 años antes, 40.000 ducados, y una cantidad más que considerable para la época. O sea, que no creáis que estaban... Se les desdeñaba y encima eran paganos. Los moriscos, un poco cansados de tanto cambio de opinión de un día a otro y tanto cambiar la letra de los textos del contrato que firman, se tiraron al monte y hicieron la rebelión de la Alpujarra, que fue una guerra civil realmente. Ya me están llamando. Durante 3 años las Alpujarras fueron, estamos en época de Felipe II ahora mismo, un campo de batalla donde dirimir la guerra entre confesiones, quizá ante el hartazgo que tenía, el hartazón de incumplimiento de lo convenido. Es una guerra muy cruenta en la que hay que convocar a los tercios de Nápoles, Sicilia, y aquí está nuestro bastardo Juan de Austria, que prometió también perdonar en las vidas si se rendían, y cuando se rindieron los pasó a cuchillo. Hicieron, bueno, una sangría. Para terminar la rebelión, claro que terminaron la rebelión, no dejaron a nadie. Y el problema, y después algunos que quedó vivos, los mandaron a Extremadura, a Castilla, que los marginaban muchísimo, los mandaron más para el norte. El problema, el que se revela es Aben Humeya. Y el problema del Estado generado por una guerra civil queda resuelto sin más preámbulos tras un conflicto horroroso. El 1571, en el siglo XVI, es un annus horribilis que decía Isabel II para esta minoría.
los matan. Bueno, dispersos por Castilla se intenta que sean asimilados por la población, pero no lo son, porque el rey estaba convencido que si se bautizaba, su hijo, aunque disimularan, el que eran musulmanes, su hijo sería cristiano y si no, sus nietos. Pero la población los rechazaba mucho, porque los estigmatizaron y ya los marginaban, los trataban con racismo. Bueno, el peligro potencial está ahí y conduce a otra de las grandes expulsiones de la historia de España, expulsiones deleznables. Los moriscos en su campo de actuación son los mejores, son gente comprometida con el campo, como os he dicho, en el Levante español y en Andalucía, sobre todo. En Valencia más que nadie. Además, los moriscos, los musulmanes valencianos eran especialistas en el Corán y muchas veces iban a asesorar, digamos, musulmanes de otros puntos. Y forman como, o sea, valencianos, murcianos y andaluces era como la columna vertebral del campo. La durísima decisión que toma el duque de Lerma, que era un impresentable, valido de Felipe III, en contra de gran parte de la aristocracia, cuyos sirvientes en los campos, en sus grandes extensiones, toda la aristocracia terrateniente española, digamos, tenían por 4 perrillas unos agricultores excepcionales. En sus cultivos extensivos se nutrían de esta mano de obra que era cualificada, y entonces salían perjudicados. Pero el rey lo que les vino a decir es: os vais a quedar con sus tierras. Bueno, e incluso del propio clero, que intenta dilatar el periodo de adaptación. Bueno, son demoledores simplemente. Algunos clérigos aragoneses de la diócesis de Segorbe plantean soluciones tan brutales. Yo pensaba que Segorbe estaba en Castellón. Ellos plantearon, fueron brutales, como que querían mandarlo a Groenlandia, a Terranova, pobrecillo, en embarcaciones balleneras vascas, del harto, pilotados por cántabros o por vascos, sí, bien lejos. Como alternativa, después está otra solución que daba la Orden de Calatrava, que era, no, otra alternativa es rebanarles sus partes pudendas, y así, porque decían que tenían más hijos que los cristianos. Y después, la cúpula de la Orden de Calatrava, que también eran encantadores, proponían conducirlos a alta mar y dejarlos ahí, mujeres, niños y de todo, sin comida, o sea, que se murieran lentamente. Bueno, la trascendencia de la decisión marca el futuro del país a corto y medio plazo. Y es un desastre, una descapitalización total, como pasó con los judíos. Una parte determinante de la decisión de esta expulsión a los moriscos recae en Juan de Rivera, que es un clérigo fanático con ínfulas estadísticas que decía que se reproducían más, así como un informe a la corona diciendo que tenían muchos más hijos, la disparatada natalidad de la población morisca, y a él que le importaba si el país estaba medio vacío y además trabajaban como locos en el campo. Bueno, si a esto se le añade la capciosa valoración de la gente de que eran heréticos y que eran traidores, todo esto no probado, todo esto eran hipótesis de gente que lo odiaba, simplemente como pasa ahora mismo con los emigrantes, que le quitan el trabajo a los españoles, que no hacen el trabajo que los españoles no quieren, y encima por menos dinero, por eso tienen trabajo. Bueno, también decían que ayudaban a los piratas, mentira. Un padre con muchos hijos no ayuda a un pirata. Bueno, ahí teníamos un cóctel perfecto para que la gente los odiara. Y poco a poco lo que se configura es la decisión irrevocable de una expulsión que fue desastrosa. Y me alegro muchísimo que fuera desastrosa. Felipe III les permite llevarse sus bienes, como le hizo a los judíos, al igual que los reyes católicos hacen siglos antes con los judíos. Pero los judíos fue distinto porque, digamos, fueron acogidos por otras comunidades judías en Turquía, en todo el Mediterráneo, y ellos se hacían llamar, pues yo qué sé, Samuel de Granada y cosas así. Bueno, vienen muebles porque las propiedades físicas, pues viviendas, carruajes y todo eso lo tuvieron que dejar aquí, no estaban contemplados en la orden. Hay un cuadro precioso que lo pienso poner en el blog, que es cuando están en el Grao, porque en Valencia era 1/3 de la población, cómo se van yendo en barcos. Gente que después los mataron en Argelia y en Marruecos. Gente a la que se les promete respeto a su lengua, se les promete respeto a su cultura, claro, prometer hasta meter. Y son defraudados, expropiados de su ya de por sí vidas complicadas, que los tenían casi con el sistema de semiesclavitud. Asaltantes, estafadores, oportunistas son la constante compañía durante el penoso trayecto para los niños, mujeres, ancianos, tullidos, hombres de campo hechos y derechos que trabajaban como locos y que fueron injustamente expulsados. En Berbería
una ingente cantidad de esta triste ropa. Berbería es el norte de África. De desheredados, so pretexto de que no eran musulmanes, fueron masacrados, los machacaron, los mataron, sin reparo alguno, por advenedizos y oportunistas. Para 1609, en la región de Valencia, prácticamente el 50% de la población es morisca y al alza por la prolífica natalidad de este colectivo. Un año después se procede de idéntica manera en Aragón. Estamos hablando en el exilio de generaciones, que es que eso se dice pronto. ¡Ay! Tengo aquí los gatos tumbados, me están tirando todo. Daros quietos, niños. Se estima que alrededor entre 300, no se sabe con certeza, entre 300.000 y 350.000 fueron los que salieron del país. Si aceptamos el hecho de que son la mano de obra cualificada, pues ya podéis ver qué desastre. Ahora entramos en el contexto del Metropolitan de Nueva York, a 6.000 kilómetros de aquí. Aparece Juan de Pareja, que es el esclavo morisco de Velázquez, protagonista de uno de los mejores retratos de Velázquez, que recibe en el Met, en el Metropolitan, la primera exposición. En sí mismo es una exposición, el gran acontecimiento artístico que a todos los españoles nos ha dejado sorprendidísimos porque es afrohispano, no sabemos bien qué debe ser eso. El primer acontecimiento artístico del arte de 1971 es la llegada a Nueva York de un cuadro de gran importancia que el Metropolitan Museum adquiere, que le llamamos el Met ahora, el retrato de Diego Velázquez para calentar mano, porque iba a ser a Inocencio X, estaba en Roma, hacia Juan Pareja, que es su esclavo. Y el cuadro es para morirse, es maravilloso, que trabaja décadas con él, desde que era que es un niño. La compra bate récord, estamos en 1971, 5,5 millones de dólares, equivalente a 40 millones actuales, y es portada de los periódicos. Una de las mejores obras de Velázquez, oculta en una colección privada inglesa durante siglos, vuelve a la luz para enriquecer los fondos del museo neoyorquino, y es un triunfo total, porque se consideran afortunados porque es una de las mejores piezas de Velázquez. Se discute su importancia estética, el genio de Velázquez, su profundidad en el retrato psicológico del sujeto, pero se habla poco de su protagonista, que fue un esclavo del hombre de tez oscura, no era tan oscura, y gesto era moreno, y gesto orgulloso que acaba su vida como un artista libre de éxito en la corte de los Austrias. ¿Quién era Juan de Pareja? ¿Cómo es la vida de un esclavo en un taller de arte del siglo de oro? El Metropolitan trata de saldar esa deuda con una exposición que se inaugura la semana que viene. Ya se ha inaugurado porque esto es del 27 de febrero, por ahí esta noticia, me ha encantado. Y que lo he puesto de excusa para hablar de los moriscos, que se une a la corriente dominante de poner el foco en las minorías raciales. Pero aquí hemos quedado un poco extraños en España. Y en desenterrar su gran papel papel invisible en la historia. Mark Holland, el director del museo, del Metropolitan, dice: como cuestionar las nociones heredadas y moldear de nuevo la forma en que vemos el pasado y el presente. Sí, como decían los formalistas rusos, cada generación tiene derecho a reescribir su historia. Siempre digo esa frase, pero es cierto. Ellos están reescribiendo ahora el pasado de los esclavos. Es sorprendente, claro, allí es una herida abierta todavía, en Estados Unidos. Es sorprendente que hasta la fecha ni el Metropolitan ni ningún otro museo, por ejemplo el Prado, que tiene alguna de sus obras más importantes, haya dedicado una muestra a Pareja, Juan de Pareja. Pero uno de los dos comisarios de la exposición, David Pullins, dice: creo que no hemos encontrado ninguna pintura de Juan de Pareja. ¡Mentira! ¡Sí que hay! Eso no es cierto, porque en el Museo del Prado se conservan dos obras religiosas en las cuales él se retrata, que es el bautismo de Cristo y la vocación de San Mateo. Él está allí con San Mateo. Yo también me dibujaba con Tintín cuando era pequeña. Que esto está firmado, ya se ha muerto Velázquez. Y él tiene mucho vínculo también con el yerno de Velázquez, que fue discípulo de Velázquez, en 1661. Se casó con la hija del maestro, como hizo él, con su maestro Pacheco. Bueno, están realizadas ambas. Una vez muerto Velázquez, la pareja se muestra más cercana al barroquismo, así como muy exuberante, que es la moda de aquella época, la moda de la corte. Sin duda, en un afán
España si fue otra cosa no, pero barroca, sin duda un afán por vincularse con las tendencias más avanzadas del momento. Bueno, el bautismo procede del Museo de la Trinidad, mientras que la vocación de San Mateo se inventaria por primera vez en el Palacio de la Granja en 1746, que perteneciente a la colección de Isabel de Farnesio. Yo siempre digo Isabel Farnese, o es que no sé si es que en italiano se pone Isabel Farnesio. Bueno, vale. Es singular que en esta obra pareja retrate como uno de los asistentes al hecho evangélico que está sosteniendo un papel en el que firma su obra poniendo así de manifiesto su reivindicación permanente de pintor liberal. Bueno, hay otra comisaria en el Metropolitan que se llama Vanessa Valdés, dice, el foco en este cuadro siempre estuvo en su estética, en el realismo de Velázquez, pero en la vida Pareja y sus circunstancias, o sea, era un esclavo. Pareja fue una celebridad en su tiempo, un pintor demandado, incluido con notas biográficas en el Parnaso español, pintoresco laureado. Es una obra de Antonio Palomino, que es como nuestro Giorgio Vasari español, que inventaria los mejores pintores de la época. Este libro es de 1724 y repasa a los mejores artistas conocidos. Bueno, la exposición del Metropolitan recorre los orígenes de Pareja, nacido en Antequera, probablemente hijo de una esclava, y todo lo que se conoce sobre su vida en el taller de Velázquez, que entró niño, su viaje a Italia con el pintor, y ahí es muy inteligente también. Ahí es donde se hace, claro, aprendió el oficio, estaba con un pintor genial. Ahí es donde se hace el retrato. La manumisión que decreta el artista le da la libertad en Italia y que le convierte en hombre libre con su producción artística propia. Muy bien por él. Pero, o sea, no solamente le dio la libertad, sino que encima aprendió el oficio. Maravilloso. Y la exposición, lo que pasa es que se ha perdido su pintura. La exposición pone mayor énfasis en la identidad racial de Juan de Pareja en un contexto contemporáneo donde esa discusión, sobre todo en el contexto de Estados Unidos, acapara muchísima atención. Se observa desde el título de la muestra. En el Metropolitan se llama Juan Pareja, lo han hecho centro de la exposición, pintor afrohispano. Aquí en España nos hemos quedado con eso de afrohispano. ¿Eso qué es? En España a Pareja se le considera un esclavo morisco descendiente de los musulmanes tras la Reconquista, y así lo define el Museo del Prado en su nota biográfica sobre el pintor. Dice, lo que dice el Prado, es perfectamente posible que fuera morisco, pero también que fuera subsahariano, del Sahel. Bueno, el Met, no lo sé, no lo sabremos nunca. El Met abraza la posibilidad de que fuera de raza negra. No era de raza negra, era blanquito, lo que pasa es que era moreno. Y lo conecta con los estudios que hace Arturo Shogun, una figura esencial. Lo que pasa es que para que le encaje la teoría que tienen, pues ellos lo manejan como les da la gana, del renacimiento de Harlem, y que es nacido en Puerto Rico, y sobre Pareja, comienza el siglo XX, hablan y busca ejemplos de excelencia en la minoría negra olvidados por la historia. Viaja a España y señala al pintor español, a Juan de Pareja, como uno de ellos. Dice Pullins, uno de los comisarios de la exposición. Es perfectamente posible que fuera morisco, pero también que fuera subsahariano. La etiqueta, yo creo que era morisco. La etiqueta afrohispano sirve para, yo debo ser afrohispana, para señalar el origen africano o norteafricano de Pareja y nacimiento, eso es lo que dicen allí en Nueva York, y vida en España sin imponer ninguna identidad. No queremos hacer presunciones sobre el tipo de comunidad al que pertenecía. Eso es algo especulativo, y tan especulativo. De verdad que se han pasado tres puertos. Antonio Banderas, el actor, cuando el año pasado le dieron, no sé si era el pasado o el anterior, una nominación al Oscar en el Hollywood, dijeron que era la primera persona de color. Aquí en España nos estuvimos riendo un rato y le dijeron a Antonio Banderas que le daban una nominación al Oscar. Dice Antonio Banderas, ¿tú te has ofendido? Y dice, ¿yo qué me va a ofender? Pues si ellos me ven negro, pues a mí me da igual. O sea, a mí la gente de color me cae muy bien. Y mira, pero aquí en España no paramos de reír, porque lo veían negroidos. Que en Andalucía somos más morenillos. Es obvio que la etiqueta de afrohispano es un poquito así, como problemática. Ellos, o sea, lo del Metropolitan, ¿qué dirían? ¿Dirían afrohispano o afroamericano a un artista marroquí, hijo de blanco y nacido en Estados Unidos? Bueno, no sé,
es como un poquito raruno. Este museo se inventa lo que le da la gana, y como es tan poderoso, las pocas referencias a la raza y a la apariencia de pareja están a la descripción de Palomino. Palomino este que nuestro Vasari dice, de generación mestizo y de color extraño. Se quedó en la gloria. Dice, el queso es lo que se ve en el retrato de Velázquez. Pues que era moreno y ya está. Bueno, es que no sabemos nada de las minorías raciales a comienzos del siglo, a finales del XVI, no sé. Lo que la muestra del Metropolitan, las posiciones Metropolitan deja de lado es una singularidad del caso de pareja. ¿Hasta cuándo no hubo miembros de minorías raciales con reconocimiento, como aquí en España hicimos a pareja en Londres, París o Nueva York? No sé, ahí queda la cosa. Bueno, espero que os haya gustado y Juan Pareja se redimió, porque fue un gran artista que además lo pidieron, fue muy demandado, cosa que me alegro muchísimo. Y también me alegro que la Metropolitan le haga una exposición. Espero que os haya gustado y hasta mañana.